Muy buena, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Estoy un día más con vosotros para poder compartir la palabra que se encuentra en Romano 11, versículo 16. Dice así la maravillosa y hermosa palabra de Jesucristo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueren descargadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jaste contra las ramas, y si te jasta, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Mira, mi querido hermano, aquí te está hablando la palabra del pueblo de Israel, hermano, del Viejo Testamento, de la ley y lo que es Jesucristo, de la nueva gracia. Hermano, aquí te está diciendo que la rama no sustenta a la raíz, sino la raíz, que es Israel, sustenta a las ramas. Y si la rama está injertada en el olivo, que es Israel, hermano, las ramas son las naciones de la tierra. El olivo representa aquí, hermano, Jesucristo, la raíz Israel, de donde procedemos, hermano, y procede lo que es la verdadera palabra de Jesucristo, de donde procede Jesucristo, porque Jesucristo viene, hermano, de la parentela de Abraham, de la tribu de Judá, del linaje en la carne de David. Que Jesucristo viene de la parentela de Abraham, del Viejo Testamento, que es la raíz. En la carne, hermano, pertenece al linaje de David, de la tribu de Judá. Jesucristo desciende, hermano, en la carne de Raquel y Boz. Raquel, hermano, es la abuela de Isaí, padre de David, y del linaje de David viene Jesucristo. Y sin el Antiguo Testamento, Cristo no hubiera venido a la tierra. Todo nació ahí, en el Antiguo Testamento. Jesucristo viene, hermano, de la tribu de Judá. Viene de la parentela de Abraham. En la carne pertenece a David, porque Raquel, hermano, Raquel y Boz son abuelos de Isaí de Belén, del padre de David. Y de David viene Jesucristo. Así que, mi querido hermano, que hoy la palabra de Dios te está diciendo
que no se puede dar una falsa doctrina inventada por el hombre sin contar con la raíz que es el Viejo Testamento, sin contar, hermano, con la ley, con los profetas y con el Nuevo Testamento. Hay que predicar para dar una doctrina basada en la palabra verdadera de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque no se puede predicar por las iglesias un evangelio inventado por el hombre, una falsa doctrina inventada por el hombre, solamente predicando los 4 evangelios de Jesucristo. Eso no es la doctrina enviada de parte de Dios aquí en la tierra para el hombre, porque la palabra de Dios te enseña, te da conocimiento y sabiduría desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la creación hasta el fin de los tiempos, de la revelación de Juan, cuando ve la venida de Jesucristo descender del cielo aquí a la tierra. No puede estar el Viejo Testamento sin el Nuevo Testamento. Y tampoco puede estar el Nuevo Testamento sin el Viejo Testamento. Depende la raíz, hermano. El olivo depende de la raíz, porque la raíz, que es el Viejo Testamento, sustenta a las ramas. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte que hoy en día se ve falsos predicadores predicando falsas doctrinas de hombre dentro de las iglesias. Hay un pastor que es de Corea del Sur, que está predicando por las iglesias, hermano, en Estados Unidos, que está predicando en varias iglesias. Falsa doctrina. Solamente ese hombre predica los 4 evangelios de Jesucristo. Él dice que no te predica ni de José, ni de Juan, ni de Daniel, ni de Moisés. Él dice que él no te predica de ellos. Y si él no te predica de José, si él no te predica de Daniel, si él no te predica de Moisés, hermano, entonces la Biblia, hermano, no ha sido creada de parte de Dios, porque la Biblia desde el principio de los tiempos ha sido creada por la palabra de Dios, porque Dios le dijo, hermano, al Espíritu Santo, hagamos al hombre del polvo de la tierra y a los seres vivientes, a las plantas y a los animales, y a todo le puso nombre. Hermano, el hombre no se creó por sí mismo solo, lo hizo Dios del polvo de la tierra. Y si ese hombre no te predica a ti del Antiguo Testamento y no te predica de Moisés, ni te predica de Josué, ni te predica de José, ni te predica de Daniel, hermano, ¿qué doctrina de Dios está dando ese hombre? Él solamente dice que te predica de Jesucristo, de los 4 evangelios,
de Juan, de Pablo y de Marco. Hermano, eso no es una doctrina verdadera de Dios. Eso no es una doctrina dada de parte de Dios aquí en la tierra. Eso es una falsa doctrina basada en las ideales y en los pensamientos del hombre, basada por el hombre. La verdadera doctrina es predicar desde Apocalipsis, hermanos, perdón, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, mi querido hermano, sí. Así que te voy a seguir hablando más de la bendita y hermosa palabra de Jesucristo. Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía, hermano, la dio el profeta Isaías. El profeta Isaías dio esta profecía que tendría que venir y nacer Jesucristo de una virgen. Hermano, si Dios le reveló, si Jehová en el Antiguo Testamento, que te está hablando Isaías, te está dando la profecía en el Antiguo Testamento, dando la revelación, dando la profecía que tenía que nacer Emmanuel de una virgen, Jesucristo, hermano, ya Dios lo tenía pensado del principio de los tiempos, del principio de la creación. Así que no puede partirse el Viejo Testamento del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque han sido creados desde el principio de la creación, pero todo a un debido tiempo. Porque Dios ya lo tenía predestinado desde los primeros tiempos, del principio de los tiempos que tenía que nacer. Hermano, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo llamado nombre Emmanuel. Que la Virgen María, que era virgen y pura porque no tenía, hermano, fornicado con ningún hombre, sino que Jehová, el ángel de Jehová, le habló a la Virgen María y le dijo que ella concebiría del Espíritu Santo para el Salvador que tenía que venir al mundo. Sí, mi querido hermano. ¿Y quién lo mandó? Jehová de los ejércitos, al ángel de Jehová. Sí, mi querido hermano, esto está en el Antiguo Testamento. Y te voy a seguir predicando más. Isaías 11, versículo 1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus
labio matará al impío. Hermano, aquí Isaías te está dando la profecía que vendría Jesucristo, hermano, y que él, con la palabra de su boca, con el espíritu de su boca, hermano, regiría las naciones de la tierra, juzgaría las naciones de la tierra y mataría, hermano, al diablo y a Satanás. Y si Isaías en el Antiguo Testamento te está dando estas profecías, hermano, ya te está predicando el Viejo Testamento lo que hay en el Nuevo Testamento, lo que ha de suceder en el Nuevo Testamento, porque Isaías te lo está predicando, Isaías te lo está profetizando, lo que ha de acontecer en el Nuevo Testamento. Así que no puede estar separado el Viejo Testamento del Nuevo, porque el Nuevo ya es predicado antes y profetizado antes por el Viejo. El Nuevo ya está predicado y anunciado por el Viejo Testamento, porque aquí te lo profetiza y te lo menciona y te lo numera el profeta Isaías. Sí, mi querido hermano, así que todo el que te dé y todo el que te mencione una falsa doctrina de los 4 evangelios solamente de Jesucristo es un falso profeta. Y este hombre, que es un chino narcoreneano del sur, él mismo te dice que él no predica ni de Moisés, ni de Juan, perdón, que él no te predica ni de Moisés, ni de José, ni de Daniel. Si él se está negando al Viejo Testamento y no te quiere predicar el Viejo Testamento, es una falsa doctrina creada, inventada por el hombre. Porque el Viejo Testamento, hermano, y el Nuevo Testamento tiene que ir junto de la mano, porque el Nuevo ya ha sido predicado en el Viejo, porque el Nuevo depende del Viejo y nace del Viejo, porque Jesucristo, hermano, viene de la tribu de Judá, de la parentela de Abraham, del linaje de David. Sí, mi querido hermano, y te voy a seguir predicando más de la bendita y hermosa palabra de Jesucristo. Génesis 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregará los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó el vino de su vestido. Hermano, aquí te está hablando y profetizando Jacob, se le profetiza a sus hijos, que hasta que no venga Jesucristo, Jesucristo es Silo, que hasta que no venga Jesucristo, dice, no será quitado el cetro del Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Que serían liberados el pueblo de Israel, hermano, verdaderamente hasta que viniera Jesucristo y derramara su sangre por el perdón de pecado. Que serían libres de la carne
y del pecado hasta que vinieran Cristo. Esta profecía la dio, hermano, Jacob a sus hijos antes de morir. Así que el Viejo Testamento ya te estaba predicando y ya te estaba anunciando, hermano, de la venida de Jesucristo. Y el que te dé una falsa doctrina inventada por el hombre, como te está dando este chino que está predicando en la iglesia de Juan Carlos Harrigan, que él no predica a Moisés, que él no te va a predicar de Moisés, ni de José, ni de Daniel, que él no te predica del Antiguo Testamento, solamente te predica de los 4 evangelios de Jesucristo. Eso es una falsa doctrina inventada y puesta por el hombre, porque no puede estar separado el Viejo Testamento del Nuevo Testamento, porque depende el uno y el otro de sí mismo. Es uno mismo. Porque empezó la creación y donde se termina, que es en el Nuevo Testamento. Y aquí vemos como Jacob, hermano, profetiza y menciona en Isaías de Jesucristo, de la venida de Cristo, que tendría que venir un Salvador. Hermano, te está diciendo Isaías. Y Jacob le está profetizando a sus hijos que no les sería quitado, hermano, el cetro y el legislador hasta que venga Silo, hasta que venga Cristo, hasta que Cristo quitara el velo, hasta que Cristo rompiera el velo. Así que, mi querido hermano, no puede ir el Nuevo Testamento solo sin el Viejo Testamento. Van los dos agarrados de la mano. ¿Por qué? Porque son hermanos. Porque son creados por el mismo Dios. Por el Creador. Por Jehová de los ejércitos. El Dios que se hizo carne y vino aquí a la tierra y se clavó en una cruz para salvar a la iglesia aquí en la tierra, a los pecadores. Sí, sí, mi querido hermano, y te voy a seguir predicando más de la bendita y hermosa palabra. Malaquías 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermano, aquí te está diciendo, yo, Jehová, no cambio. Que Él siempre es el primero y el último. Que Jehová es el primero en el Antiguo Testamento, en la creación, y es el último en Génesis. Sí, mi querido hermano, y te lo voy a demostrar más por la bendita y hermosa palabra. Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Que Jesucristo es el mismo del Viejo Testamento, el de ayer y el de hoy, que es el Nuevo Testamento. Eso te lo está diciendo claro aquí la palabra en Hebreos 13, versículo 8, te dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos.
Aquí la palabra te lo está diciendo claro, que no se puede predicar solamente los 4 evangelios de Jesucristo, porque Cristo también es en el Viejo Testamento, porque Cristo también está en el Viejo Testamento, porque es el ángel de Jehová que campa alrededor de los que le temen y lo defiende. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo mismo. Sí, Jesucristo hecho hombre aquí en la tierra. Dios hecho hombre aquí en la tierra. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo en el Viejo Testamento y es el mismo en el Nuevo Testamento. Por eso no se puede quitar el Viejo Testamento del Nuevo Testamento. Por eso tú no puedes, hermano, borrar el Viejo Testamento del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque van los dos compuestos, porque es uno mismo. Porque Cristo es uno mismo. Porque Cristo es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, mi querido hermano, porque Cristo se encuentra en el Viejo Testamento más en el Nuevo Testamento. Y el que te predique lo contrario es un falso maestro, es un falso predicador, es un hereje. Sí, mi querido hermano, es un anatema. Y te voy a seguir predicando más de la bendita y hermosa palabra. Primera de Timoteo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedase en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas ni presente atención a fábulas, genealogía interminable que causan disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor no nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermano, aquí Pablo le encargó a su hijo Timoteo que tuviera cuidado, que en los últimos tiempos vendrían falsos doctores dando falsas doctrinas a las iglesias, que tuviera cuidado con ello, hermano. Y hoy vemos estos falsos predicadores predicando estas falsas doctrinas. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, tened muchísimo cuidado con los falsos maestros, con los falsos predicadores que vienen dando falsas doctrinas inventadas por el hombre, no la doctrina verdadera que está creada por Jesucristo, por Dios. Así que, mi querido hermano, tened muchísimo cuidado, porque este hombre se llama Le-Sur. Este hombre es de Norcorea del Sur, de Norcorea del Sur. Este hombre está predicando en la iglesia de Juan Carlos Harrigan. Y Juan Carlos Harrigan, con tanto conocimiento que él dice que tiene, y con tantos años que lleva en el evangelio, ¿cómo se ha dejado entrar
a este falso hereje, a este falso predicador en su iglesia, dando estas falsas doctrinas. Así que, mi querido hermano, tened muchísimo cuidado, porque esto no edifica en el espíritu, esto no da gloria en el espíritu, esto no te da salvación en el espíritu, esto te acarrea, hermano, desilusiones, te acarrea espíritus malignos, te ata la mente, te hace dudar de la palabra de Dios y entra en una discusión, en una disputa. Eso te está diciendo hoy la palabra en Timoteo, en primera de Timoteo. Eso le dijo Pablo a su hijo Timoteo, que tuviera muchísimo cuidado con esto, falsos que traen falsas doctrinas a las iglesias. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta otra.